Dice aquí entonces, para pasar, dice los marcos de referencia, dice de la figura 3725. Me voy a agregar la figura de esa. Tenemos entonces de que los eventos A y B ocurren en las siguientes, dice, coordenadas de espacio y tiempo. Dice que tenemos la parte de S y la parte primada. En la parte S tenemos que el intervalo de tiempo es 1 microsegundo y delta X es 400. Y le piden que encuentre una expresión para delta X, X' en términos del parámetro beta. Dice. Y ahí le pide que lo grafique. Bueno, eso lo vamos a obviar porque eso de la gráfica, pues, solo es de hacer lo que habíamos comentado con el script. Pero vamos a hacer el inciso A y D, que sería encontrar en este caso el valor de beta que hace que delta X' sea mínimo y luego ver qué valor es ese mínimo. Entonces, bueno, en el marco de referencia S nos dicen que delta T es 1 microsegundo y el delta X es 400 metros. Y bueno, de lo que sabemos nosotros de las transformaciones de Lorentz, tenemos por ejemplo de que X' es igual a gamma por X menos BT, ¿verdad? Y que por ejemplo T' es igual a gamma por menos B sobre C cuadrado de X más T. Y las otras, ¿verdad? Que cambian con lo que mencionamos, va del primado y todo eso. Entonces, pues nos piden una expresión para delta X, ¿verdad? Entonces, lo podríamos hacer de esta manera. Delta X' ya serían dos eventos, sería gamma, delta X menos B por delta T. Entonces, delta X', gamma, pues lo tendríamos que escribir en términos del factor relativista o dejarlo así, ¿verdad? O sea, dejarlo así o escribirlo con la expresión, ¿verdad? Delta X nos dicen que es 400 y B no nos lo dan y el delta T sería 1 microsegundo. Entonces hasta ahí ya tenemos la expresión, pero si ustedes notan ahí no depende de beta. Entonces sí va a ser necesario hacer el cambio, es decir, poner aquí es 1 sobre la raíz, ¿verdad? De 1 menos beta cuadrado si lo escribimos con el parámetro que nos piden. Ya hasta aquí encontramos una expresión que depende del parámetro beta mismo, según la información dada. Ahora, ¿cómo podemos saber lo del mínimo? Es lo del mínimo, nosotros vemos en cálculo que el mínimo se puede calcular con los puntos críticos. Entonces aquí miren, si nosotros evaluamos esta expresión, esto sería un punto crítico, que sería una forma de encontrar el máximo y el mínimo. Entonces lo que nos queda aquí es, pues, básicamente, perdón, aquí todavía me falta porque aquí depende de dos variables. Sí, aquí no lo tengo todavía completo porque solo debe depender de beta. Entonces aquí sería beta por C por 10 a la menos 6 y ya estuvo, porque teníamos que era B ¿verdad? Sí, beta C por 10 a la menos 6, que lo podemos escribir así si quieren. 3 por 10 a la 8 por 10 a la menos 6 da 300. Este se puede escribir como menos 300 beta. Bueno, y aquí pues vamos a usar esta, miren, relación. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Bueno, sería este al cuadrado, entiendo yo, ¿verdad? 1 menos beta al cuadrado. Perdón, 1 menos beta cuadrado al cuadrado. No, así nada más porque, es decir, lo que quiero decir es que la derivada de esto es f' g
menos G'(f) sobre G cuadrado. Entonces G es esto, ya lo elevé al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es la derivada de lo de arriba? Es menos 300 por lo que tengo abajo, que sería la raíz de 1 menos beta a la 2 menos G', ¿verdad? G' es, o sea, sería 1 menos beta al cuadrado a la menos 1, no, a la 1 medio, perdón. La derivada de eso, miren. Vamos a hacer la derivada de eso. Que sería 1 medio por 1 menos beta cuadrado a la menos 1 medio por menos 2 beta. O menos beta por 1 menos beta cuadrado a la menos 1 medio. O sea, que quiere decir que aquí nos quedaría f, que es 400 menos 300 beta, multiplicado por menos beta por 1 menos beta cuadrado a la menos 1 medio. Todo esto igualado a 0. Como está igualado a 0, esta parte no nos interesa. Entonces solo nos quedaría menos 300 por la raíz de 1 menos beta al cuadrado. Voy a multiplicar el menos y el menos, queda más beta por 1 menos beta cuadrado sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado a la 1 medio. Todo esto igualado a 0, ¿no? Si hago lo de las sumas, me queda menos 300 por 1 menos beta cuadrado más beta por 1 menos beta cuadrado igual a 0. Y aquí abajo me quedaría entonces el denominador común, que sería 1 menos beta cuadrado a la 1 medio. ¿Y qué más? Bueno, entonces aquí otra vez, como está igualado a 0, el denominador no nos interesa, bien. Entonces nos queda una cuadrática, sería menos 300, parece, más 300 beta cuadrado, más beta, menos, no, nos queda el cubo, ¿eh? Sí, nos queda el cubo, pero ya ahí para resolver esa. No, pero es que aquí lo podemos factorizar. No es necesario hacer eso. Por ejemplo, tenemos 1 menos beta cuadrado y menos 300 más beta. Algo así, miren. Entonces, sí, aquí ya factoricé este. Entonces tenemos dos opciones, que beta sea más menos 1, pero beta es B sobre C. Para que sea 1 es que nos dé la rapidez de la luz, ¿no? Y aquí el otro es beta sea 300. Pero aquí estaríamos diciendo que es 300 veces C la velocidad de algo, y no puede ser eso. Entonces tal vez hice algo mal de la derivada, déjenme ver. Porque aquí tenemos ok, eleve al cuadrado sería la derivada con respecto a beta, es menos 300 por la raíz, menos esto, y aquí hicimos aparte la derivada, que es esta parte de aquí, bajo 1 medio, 1 menos beta, por esto a la menos 1 medio, por menos 2 beta. Esto pasó a multiplicar a esta, aquí lo puse. Ok, de ahí puse menos 300 la raíz, menos por menos más, 1 menos beta cuadrado a la 1 medio, ya había pasado el otro a ser 0, ¿verdad? Aquí hicimos lo mismo. Sí, aquí está el error. No, aquí está bien, porque sería 1 menos beta cuadrado a la 1 medio. Entonces queda 1 menos esto. Y aquí queda más beta. Y aquí factorizamos y nos queda menos 300. Pero es que entiendo que el valor de beta no podría ser ese, porque tendríamos que dar más de la cuenta.
Sí, porque aquí lo que nos dicen es qué valor de beta hará que delta X sea mínimo. Entonces de ahí nosotros tendríamos que sustituir esto, pero no podría ser mayor que 1. Entonces vamos a ver aquí. Sí, entonces aquí revisando, el error fue de que aquí yo había copiado de más este término y según lo que yo había comentado, lo bajé en el denominador. Entonces ya resolviendo esto tenemos de que beta es 0.75. Aquí ya lo que queda es, como ya tenemos la expresión de delta X', que es 400 menos 300 beta sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado. Entonces, quieren saber el valor de delta X. Entonces sería 400 menos 300 por 0.75 entre la raíz de 1 menos 0.75 cuadrado. Les da 264.58, creo que decía, y creo que está en metros. ¿Verdad? Entonces nos pedían cuál era el valor mínimo, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de beta para que delta X sea mínimo? Y ahí su valor mínimo. Ya lo otro sería la gráfica, ¿verdad? Pero ese ya normalmente con un graficador se logra. Entonces, miren esta parte del efecto Doppler. Lo que hacen es siempre colocar lo que son los dos marcos de referencia. Tenemos un carrito que tiene conectada una bocina, pongámoslo. Y ese sería nuestro marco de referencia S'. Aquí está una bocina, miren, y está generando aquí sonido. Y tenemos una persona que está, digamos, a una cierta distancia y es el receptor, ¿verdad? Ok, entonces este va en ese tiempo T0 a generar una onda y en general se movería más o menos así, ¿va? Luego se desplazaría, voy a tratar de colocar de nuevo el dibujo aquí, ¿ven? Se desplazaría una distancia. Entonces miren, si nosotros lo que queremos es calcular las ondas que recibe esta persona, ¿verdad? Digamos que este está acá ahora. Usted tendría que, por ejemplo, S' se movería una cantidad, bueno, vamos a asumir, por ejemplo, de que, por ejemplo, este se mueve a una rapidez v. Entonces queremos ver las longitudes de onda que recibe esta persona medido desde S. Medido desde S. Entonces, el desplazamiento en este caso bueno, aquí vamos a utilizar, no sería sonido, no sería una bocina, porque si le ponemos una voz, si es el sonido, depende del medio, ¿va? Y esa rapidez anda pues en 340, sería más bien luz, sería luz lo que tendría que ver aquí. Entonces con la luz tenemos de que la distancia que va a recorrer la luz sería más o menos esto, ¿verdad? Este sería entonces el desplazamiento que hace la luz. Y el desplazamiento que hace el carrito sería, digamos, una velocidad v por el de t. Entonces mire que como el carro se está acercando, entonces la distancia que va a recorrer la onda, ¿verdad? Al haberse desplazado una cantidad en un tiempo delta t, ¿verdad? Sería entonces en este caso c delta t menos b delta t. Eso sería entonces como la distancia, ¿verdad? O la longitud de onda que podría medir esa persona debido al desplazamiento del carro, ¿verdad? Entonces, la frecuencia con que va a observar esa luz, es decir, aquí la luz se genera con una cierta frecuencia, recuerde que es una onda electromagnética. Entonces aquí tendríamos que el F observado sería la rapidez entre lambda. Y en este caso tendríamos que sería C sobre delta T por C menos B. Pero ese delta T sería desde el marco de referencia S. Aquí le vamos a poner S. Ok, entonces de lo que habíamos visto, ¿verdad? Bueno, no me cargó aquí tengo la presentación. Lo que habíamos dicho era de que delta S, ¿verdad?
era igual a gamma delta S', algo así, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a cambiar este de aquí. No, vamos a ver, sería si gamma delta S, gamma delta S'. Sí, entonces F observado sería C sobre gamma delta T S' por C menos B. ¿Quién es delta S'? Sería entonces la frecuencia con que se emite la luz desde el marco de referencia ahí, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que 1 sobre T es la frecuencia, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos miren, y pues aquí tendríamos que este sería el F observado, como este es el delta S del marco de referencia S', correspondería a lo que es la fuente, ¿no? Entonces tendríamos la frecuencia de la fuente y abajo tendríamos el gamma por aquí una C y aquí C menos B. Entonces lo que hacen es un arreglo algebraico. Miren. Por ejemplo, gamma es 1 sobre la raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. Eso es gamma. Entonces aquí tendríamos que 1 sobre gamma sería 1 menos, y vamos a utilizar este parámetro beta. Miren, si se acuerdan, beta lo definimos como B sobre C. Es un parámetro para simplificar la escritura. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener la frecuencia de la fuente. Si factorizamos el C de abajo, nos quedaría entonces, se cancela la C y queda 1 menos beta, perdón. Aquí sería 1 menos beta. Pero aquí tenemos una diferencia de cuadrado. Entonces usted va a tener la raíz de 1 menos beta por la raíz de 1 más beta. Se cancelan, ¿verdad? Y al final nos queda esta relación, ¿no? Es decir, tendríamos la frecuencia de la fuente, la raíz de 1 más beta sobre 1 menos beta. Es decir, que al final tenemos una raíz debido a este. Bueno, entonces, si ustedes notan, sería la frecuencia, ¿verdad? Si la fuente se acerca. Aquí no vamos a tener de que, como en el caso del Doppler, ¿verdad? Para el sonido, digamos, ahí sí depende de la velocidad relativa entre el medio y la fuente y el observador. Aquí, pues, como el medio es independiente, entonces solo tenemos esto, si se acerca o se aleja y todo eso. Bueno, entonces, en el caso de que sí se aleja, pues en este caso lo que cambia básicamente de que ya no va a ser C delta T menos B delta T, sino que va a ser más, porque como se va a alejar, va a lograr detectar la persona más frentes de onda, ¿verdad? Que en el caso que se acerque. Y algebraicamente pueden ustedes trabajar el procedimiento, pero básicamente aquí lo que cambia es de que en vez de ser más arriba es menos. Entonces aquí vamos a tener que la fuente se aleja. Entonces, en los textos mencionan eso. Miren que, por ejemplo, Hubble, no sé si lo digo bien, ¿va? Él entonces notó de que había un cambio de frecuencia. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos de que a menor longitud de onda, mayor frecuencia. Y a menor longitud de onda, ¿verdad? Perdón, a menor longitud de onda, mayor frecuencia, ¿verdad? A menor longitud de onda, mayor frecuencia. Lo voy a revés, ¿verdad? Aquí a mayor longitud de onda, menor frecuencia. Sí. El punto es de que él notó que la parte esta de las estrellas, ¿verdad? Tienen un color característico, ¿verdad? Debido a la alta temperatura a la que está. Entonces, pero, es decir, cuando nosotros vemos en un telescopio, ¿verdad? Tenemos este efecto de lo que es
la frecuencia, ¿no? Y él notó entonces de que la frecuencia en este caso llevaba al espectro del rojo, ¿verdad? Es decir, que cambiaba la frecuencia en este caso, o daba a entender de que pues teníamos de que las estrellas, ¿verdad? Es decir, lo detectaba en un tiempo, ¿verdad? De ahí lo observaba dentro de un mes, digo yo, y luego entonces miraba la diferencia y entonces notaba de que se daba el cambio al rojo en el espectro. Eso hacía entonces concluir de que las estrellas se van alejando, y con eso se sabe ahora de que el universo se está expandiendo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos de que en la figura dice 37.9. Vamos a ver cuál es esa figura 37.9. Esta es la que nosotros habíamos comentado del semestre. Dice que el observador ese detecta dos haces de luz. Uno dice ocurre a esa posición y luego dice ocurre otro a 480. Y le dicen entonces de que el intervalo de tiempo se define como delta t, solo lo definen. ¿Cuál es el valor más pequeño de delta t para el cual, dice el observador S' detectaría o determinaría que los dos haces de luz ocurren en la misma posición? Bueno, en ese nos dan el delta x. Pongámosle que sería, no sé, le podemos poner la resta de esos dos, 480 menos 1200 da 720. Yo creía que estaba compartiendo pantalla de la calculadora, pero no. Solo para que miren, ¿verdad? Ay, perdón. Aquí había hecho lo del valor del ejercicio anterior, ¿no? Y aquí estoy haciendo la resta de esto. Entonces aquí miren que el delta t solo lo define, nada más. Entonces para S' nos están obligando de que sea la misma coordenada en X'. ¿Qué significa eso? De que el delta X' debe ser 0. Y nos está preguntando cuál es el valor más pequeño de esto para que se cumpla esa condición. Entonces, si se acuerdan, habíamos dicho que X' era gamma por X menos bt. Y por lo tanto el delta X' sería gamma por delta X menos b delta t. ¿Qué podríamos hacer? Miren, en este caso le está pidiendo que compare, ¿verdad? Eso, que force de que este sea cero, el delta X'. Entonces tendríamos que esto sería gamma delta X menos b delta t. Usted sabe que este jamás va a ser cero, ¿verdad? Porque por muy, en este caso, sea extrema la condición de que el objeto se mueve, no se esté moviendo, pues esto tiende a 1, ¿verdad? Entonces jamás va a ser 0 gamma. Lo único que puede hacer 0 es delta X y el otro. Esto significa de que la única manera en que eso sea cierto es de que delta X sea igual a b delta t. Y usted ya tiene el delta X. El delta X en este caso es menos 720. Lo que nos faltaría en este caso entonces es saber la parte del tiempo, ¿ah? Pero B en este caso es, no, pero aquí lo que tenemos es, bueno, hasta ahorita tenemos esto, menos 720 sobre B igual a delta t, porque lo que nos piden en este caso es el intervalo de tiempo. Entonces tenemos que el observador dice que se detecta dos haces de luz y uno dice que ocurre en esas posiciones. Entonces, ¿cómo podríamos considerar el valor de B? Entonces, miren que para que ocurra el valor mínimo, es decir, no nos dicen en este caso cuál es el valor de lo que se mueve esto, ¿no? Lo que se mueve el marco de referencia S'. Solamente nos piden en este caso cuál es el menor valor de delta t
para que esto ocurra en la misma coordenada. No sé si lo notan, lo que quiero hacer referencia. Aquí dice el menor valor de esto. Miremos casos extremos. Mire que si B fuese muy cercano a 0, si B fuese muy cercano a 0, el delta T tiende al infinito. Es decir, si B tiende a 0, delta T tiende a un número muy grande. Y no sería lo que nos piden acá, el valor más pequeño. Entonces, ¿qué pasa si B tiende a C? Si B tiende a C, mire cómo está en el denominador, ahí sí tendríamos que delta T tiende a un valor muy pequeño. Entonces vamos a hacer eso. Y tendríamos que, para tener el valor mínimo, lo que tendríamos que asumir es de que esto se acerca o sea, que el marco de referencia se mueve casi a la rapidez de la luz. Entonces tendríamos 720 entre 3 por 10 a la 8. Aquí sería 2.4 por 10 a la menos 6. Ese sería, como en el caso extremo, el intervalo de tiempo más pequeño que tiene que transcurrir estos dos eventos en el marco de referencia ese, para que alguien en ese prima diga que básicamente esto ocurrió en la misma coordenada, ¿verdad?